siguiente ponente, ella es licenciada en Matemàtiques por la Universitat Politécnica de Catalunya y doctora en Didàctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales por la Universitat Autònoma de Barcelona, actualmente profesora de la Universidad Oberta de Cataluña y colaboradora en Novamat. Además, Laura cuenta con más de 17 años de experiencia docente en primaria, secundaria y también, como hemos visto, en la universidad. También ha liderado formaciones para docentes. La ponencia es toda tuya. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo también soy matemática, como ha dicho, y os haré pensar un poco, así que aunque sea la última, tenéis que estar concentrados. Entonces, la idea es hablar de tecnología y cómo nos puede ayudar, y también todo esto de la evaluación y la atención a la diversidad. Pero primero, antes de entrar en ver en qué nos puede ayudar, primero tenemos que ser muy conscientes de qué queremos que aprendan los alumnos, ¿no? Y entonces la educación ha ido evolucionando, las didácticas específicas también, ya os he dicho que yo voy a hablar más de la parte de matemáticas, pero es muy importante entender que antiguamente se le daba mucha importancia a los contenidos y ahora también hemos visto que los procesos van a ser muy relevantes, todas estas competencias que decía antes y todos los procesos, en particular en matemáticas, son como resolver problemas, hacer argumentos, hacer conexiones, saber comunicar y representar, y todo esto se suma a todos los contenidos que ya teníamos, de numeración, de geometría, incluso de probabilidad y estadística, que ya los teníamos, pero no se le daba la importancia suficiente, se introducen cosas como pensamiento computacional, es decir, la educación va evolucionando y tenemos el reto como profesores de intentar meterlo todo sin olvidarnos de nada. Y esto no es fácil de, pues ahora hago esto también y ahora les explico esto. Como hemos visto antes, o sea, lo importante es que el alumno lo aprenda, no que el profesor lo explique simplemente. Entonces, todos estos contenidos y procesos vienen dados del mundo de la investigación y se va viendo que es importante hacer que los alumnos los acaben aprendiendo, pero es que además es de una forma entrelazada. Es decir, no va a ir por cajones separados, sino que tenemos que hacer actividades ricas, memorables, donde trabajen todo a la vez, ¿sí? Entonces, esto va a requerir un esfuerzo. Los alumnos no van a aprender simplemente porque nosotros hagamos acciones, sino que ellos también van a ser los que tendrán que hacer estas acciones y algunas de las acciones van a ser pesadas, van a tener que no sufrir, intentaremos que no tengan que sufrir, pero tendrán que tener un esfuerzo. Van a partir de un punto y para llegar a consolidar un aprendizaje tendrán que hacer cosas. Entonces esto hay que optimizarlo porque hemos visto que tienen que aprender muchísimas cosas y además no podemos tensar esta cuerda de permitirnos el lujo, como pasaba antes, que mucha gente abandone por el camino y diga, a mí las matemáticas me provocan ansiedad, yo voy a escoger algo para estudiar que pueda esquivar las matemáticas. Esto no nos lo queremos permitir, queremos una sociedad que sea competente matemáticamente, ¿no? Pues tenemos que hacer algo para que estas acciones no tensen demasiado la cuerda. Entonces, este esfuerzo lo van a tener que hacer, pero tienen muchos años para irlo haciendo. ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología? Aquí yo os he puesto un mapa, no pretendo que veáis ahora cada trocito así de color, pero solo para que os hagáis un mapa. Esto podría ser todos los contenidos que un alumno desde infantil, que tiene 3 años, hasta segundo de bachillerato, tendría que ir aprendiendo de los diferentes bloques de contenido matemáticos, de numeración, de geometría. Y aquí vemos cómo también todo va entrelazado. Entonces, aquí será muy importante hacer trayectorias de aprendizaje. No son cajones separados de voy añadiendo contenido. Tengo que tenerlo, yo como profesor, tengo que tenerlo todo muy bien entrelazado. Y sobre todo, cuando tengo alumnos que tienen dificultades, si yo detecto que un alumno tiene dificultades en uno de los contenidos, tengo que saber cómo ese contenido va relacionado con los otros que venían anteriormente, porque seguramente el problema lo tiene antes. Entonces, esto ya veis que para que un profesor tenga esto en la cabeza, quizá la tecnología nos puede ayudar
y si tuviésemos, por ejemplo, todas las actividades, todas las acciones que hace un profesor, un maestro, tagueadas de alguna manera, donde pudiésemos ver cómo van avanzando las sesiones de clase, las actividades que hacemos, podríamos ver por dónde van los alumnos. Pero aquí lo interesante también sería ver de cada alumno cómo se le va iluminando este mapa. Nos imaginamos que este sería el mapa como que tienen en la cabeza los profesores, y cada alumno en realidad irá avanzando y podríamos ir viendo cómo se le va iluminando todo aquello que va consolidando. Tener un mapeado así de todos los alumnos es algo como, parece muy utópico, pero tenemos que ir hacia allí, y ahí, o sea, con todas las investigaciones y evoluciones tecnológicas nos tiene que ayudar, porque esto para un maestro es demasiado, y además tenerlo de cada alumno. Entonces, bueno, esto vamos incorporando poco a poco, pero lo que podemos hacer es, primero, antes de empezar el curso, hacer pruebas, test, que pueden ser estandarizados o propios, da igual, hay muchos recursos, para ver en qué punto están los alumnos cuando yo tengo que empezar un curso. ¿Sí? Después también podré ver cómo acaban el curso, pero son como test de una sola vez, y yo lo que quiero es mapear a ver dónde están de esa trayectoria a largo plazo. Entonces aquí os he puesto algunas preguntas de ejemplo, algunas seguro que las reconocéis, son sacadas también de Teams, de pruebas de competencias básicas, diversas o algunas inventadas por nosotros. Y claro, para hacerlo escalable y que realmente puedas sacar mucha información, un ejemplo es hacerlo en tipo test. Tú tienes que tener conciencia de que quieres mirar todos los contenidos, o sea, a qué nivel están de todos los contenidos y a qué nivel están de todos los procesos. Lo de los contenidos ya hace años que lo hacemos y eso más o menos lo tenemos superado. Pero para ver el nivel de proceso de un alumno, para ver el nivel de resolución de problemas o el nivel de argumentación de un alumno, es una cosa complicada que aún no está resuelta del todo. Y hacerlo tipo test, o sea, es importante también ir trabajando en eso, porque tú lo que quieres es mapear de los dos tipos, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una prueba, pero lo más importante es los resultados que te vienen después. Aquí yo os he puesto ejemplos de cómo podríamos imaginarnos, por ejemplo, aquí en estas barras lilas podría ser mi grupo clase, y de cada contenido y de cada proceso que me dijera cómo están respecto a la clase de al lado de mi escuela o respecto a otras clases de mi grupo de escuelas, ¿sí? Arriba podríamos ver cómo está mi clase comparando con la media pues de toda Cataluña, por ejemplo, ¿no? O sea, ponerte en comparación con los demás también te sirve para tú ver en qué nivel estás, pero después es importante ver en qué cosas concretas estás fallando más, porque todas las evaluaciones al final lo que queremos es tomar decisiones para poder ayudar a que aprendan más. Y incluso aquí podríamos imaginarnos que de cada test de estos nos habla también del nivel de contenido y del nivel de proceso de cada uno de los alumnos, porque que toda la clase vaya bien en geometría, por ejemplo, me hará tomar unas decisiones en gran grupo, pero si yo he detectado que un alumno en particular tiene dificultades en geometría, aunque toda la clase vaya bien, quizá a este alumno le tengo que ayudar de una forma separada. Y aquí toda la evaluación va a ser, lo que me decían antes, de forma continua me va a ir ayudando a tomar decisiones para poder ayudar a los alumnos. Entonces, estos serían como un benchmark así de un día. Puedo hacer al principio, puedo hacerlo al final, puedo hacerlo en el medio, puedo hacerlo al principio y final, pero después tengo que analizar y rascar, porque no me puedo quedar solo cómo va. Por ejemplo, aquí os he escogido una de las preguntas. Esta nos hizo pensar mucho. Esta la pasamos más o menos a 6.000 alumnos de cuarto de primaria, para que os hagáis una idea, 9-10 años, ¿vale? Y esta pregunta, si ahora todos la estáis viendo, decís, bueno, tampoco, espero que no sea muy complicada. Si os pregunto cuánto da, cuál es la buena, 2, ¿no? 2 centímetros mide el sacapuntas. Hasta aquí sí, ¿no? Vale, y entonces dices, bueno, a ver, es que es obvio, ¿no? Es que para nosotros
que ya tenemos como nuestra madurez, hemos pasado tal, es obvio que son 2 centímetros. Entonces dices, vale, y ahora la pregunta interesante es esta, porque la de cuánto mide el sacapuntas no es interesante para vosotros. La que interesante es esta. ¿Cuántos alumnos creéis, qué porcentaje de estos 6.000 que les pasamos esta pregunta, cuántos creéis que contestaron bien? ¿Vale? Ahora, por ejemplo, podéis levantar la mano los que creáis que entre el 75% y el 100% de los alumnos lo dijeron bien. Oye, qué poca confianza con los alumnos. Vale, algunos. ¿Quién cree que fue entre el 50 y el 75%? Ahora sí, ¿no? La mayoría. ¿Quién cree que entre el 25 y el 50% lo hicieron bien? Bueno, hay algunos, poquitos, pero hay algunos. ¿Quién cree que menos del 25% lo hicieron bien? 2 o 3. Vale. Pues fue solo un 17%. Esto fue como, no puede ser. Y ahí la otra pregunta interesante. Cuando les preguntamos a los maestros, que yo hago muchas formaciones de profesores y esta me gusta mucho para preguntarle a las maestras, ¿en qué creéis que se equivocaron? Es decir, de todas las opciones que había, ¿cuál creéis que dijeron? Porque si tantos se equivocaron, ¿en qué se equivocaron? Y ¿sabéis qué dicen la mayoría de profesores? Que lo que creen es que dijeron 10, que los alumnos dijeron 10. Y los profesores te dicen, es que mira que les he dicho 1000 veces que cuando tú mides algo con una regla tienes que poner el 0. Y claro, es que se lo he dicho 1000 veces, pero aún se equivocan en eso. Y lo sorprendente es que el gran error no era decir 10. El gran error era decir 3. Porque eso lo han dicho 1000 veces. No se equivocan en que tiene que poner el 0. Eso ya lo han dicho 1000 veces, ya los alumnos lo saben. El problema, y no es tan raro que se equivoquen, es si yo te digo, tienes un vuelo a las 8 de la tarde y vas a llegar a las 3 de la madrugada. ¿Cuántas horas dura el vuelo? No es tan obvio. Algunos es como, a ver, 9, 10, 11, ¿sí? Y en este caso, el 8, que es la hora de salida, no la cuentas, que es lo que hacen aquí. Pero después hay otros contextos donde sí que la queremos contar. Por ejemplo, si yo digo, de lunes a viernes, ¿cuántos días hay? Ahí hay 5 días y quiero contar el lunes y quiero contar el viernes. Son cosas distintas, pero no es tan obvio. Y si no lo he trabajado, y si yo como profesor no soy consciente de que eso es un error típico, que ahí hay un conflicto cognitivo, no lo trabajaré y por eso entonces solo el 17% lo harán bien. Entonces estos test también hay que rascarlos, las preguntas, para ver realmente cómo podemos ayudar. ¿Vale? Bueno, esto era un ejemplo. Entonces, tenemos la situación inicial del curso, pero ahora digo, vale, pues ahora tengo que tomar decisiones de qué voy a hacer en mi día a día. Y aquí antes también se ha hablado esta mañana de las dinámicas. Dinámicas de aula hay muchas, todos los que sois profesores ya lo sabéis, y lo mejor siempre es no casarse con una cosa y llevarla al extremo, sino que ir haciendo combinaciones y hacer trabajo en gran grupo, en pequeño grupo, trabajo individual, trabajo con tecnología, trabajo con papel, trabajo de mucha conversación en el aula, porque al final aprendemos de una forma socioconstructivista. Y entonces aquí, por ejemplo, si ahora focalizo de actividades ricas en el aula, memorables y que construyan conocimiento, sabemos muchas, pero cuando entonces vamos a mirar cómo la tecnología nos puede ayudar, miramos en qué momentos tiene valor poner tecnología, que la tecnología nos ayude. Y es en la parte de la práctica, por ejemplo. Construir conocimiento así en sociedad está bien, pero después, al menos en matemáticas, entiendo que en las otras áreas también, antes ya ponían ejemplos, después hay una parte de práctica y de consolidación. Y es importante trabajar la práctica en todos los contenidos, no solo en numeración, que hay veces que la gente se queda con una etapa, ¿no? Y entonces, problemas de geometría, test de preálgebra, de numeración, de probabilidad, y lo importante es ir practicando. ¿Y qué me aporta la tecnología? Porque todo esto, estos ejemplos que os he puesto de diversos recursos, podría decir, hombre,
yo lo podría hacer ahora esto en papel, pero ¿qué me aporta? Esto me aporta que yo pueda individualizar, porque quizá a un alumno le puedo poner un applet de estos y quizá al otro eso ya lo tiene consolidado y no hace falta que le haga más. Después también tienes feedback instantáneo, cosa que en el papel no es tan fácil. Como profesores, ¿cuántas veces nos hemos llevado todos los papeles para corregir? Le dices al cabo de unos días, ya no sabe ni qué puso, no es lo mismo. El feedback de lo tienes bien o lo tienes mal al momento. Y otra cosa súper importante es el sistema de ayudas. Cuando lo tienes mal, no solo te digo que lo tienes mal, está demostradísimo que dar un buen feedback y ayudarte con el sistema de ayudas a construir, a reconstruir en aquello que te has equivocado, eso te hará aprender y te hará consolidar. Y además tenemos otra vez todos los resultados, que eso es lo que comentaban ahora, que unos resultados de forma continua para el profesor son muy útiles. Imaginaros aquí, yo he hecho aquí como también un ideal de lo que podríamos tener. Podríamos tener el tiempo de trabajo que ha estado cada uno, porque ahí también puedo ayudarlos a que optimicen más. Puedo tener cada semana en qué se han equivocado, qué han hecho bien. Yo al alumno que tiene en la fila más roja, yo ese alumno no me espero a que de aquí 3 meses me dé cuenta de que ese contenido no lo tenía consolidado. Ya lo puedo ayudar ahora, no hace falta que me espere. Y esto si yo lo tengo cada día podría mirar o cada semana, voy ayudando también de una forma continua. ¿Vale? Y entonces también puedo ver evoluciones, puedo ver tendencias, puedo ver qué le pasa a un alumno. Y aquí se mezcla con el arte de ser profesor y de saber no solo como la parte didáctica, sino también la parte socioemocional de qué le puede estar pasando a un alumno. Entonces esto es la práctica regular, ¿no? Todos los alumnos pueden practicar, pero ya más individualizadamente. ¿Y por qué es tan importante esto de la práctica? ¿Por qué queremos que practiquen tanto? Si solo quizá construyendo este conocimiento no hace falta practicarlo, ya lo deducirán cada vez. Pues aquí hay un concepto que es la memoria de trabajo, que esto está también muy documentado, que tú, y he puesto esta ilustración que me gusta porque te hace pensar, ¿no? Tú estás resolviendo un gran problema y ese problema lo vas a ir desgranando y vas a tener subproblemas dentro. Estos subproblemas, tu objetivo es que no sean pequeños problemas, sino que sean ejercicios, que te los puedas ir sacando del medio, porque eso ya lo tienes consolidado y ahora por eso estás resolviendo el gran problema. Si tú, cuando te pones a resolver un gran problema, todo lo que te vas encontrando por en medio, para ti son pequeños problemas y se te hacen montañas, al final ya pierdes la noción de cuál era el problema que estabas haciendo y tienes un muro delante que no lo vas a sobrepasar. En cambio, si tú cuando estás atacando un problema, todas las subpartes que te vas encontrando las vas resolviendo y no las puedes evocar rápido, con fluidez, y no te suponen subir la gran montaña, simplemente te estás poniendo unos peldaños que te están ayudando a resolver el problema grande. Y simplemente tú vas haciendo con perseverancia, lo acabas resolviendo. ¿Vale? Entonces, por eso es importante ser fluido y tener como la evocación rápida de cosas que no las tengas que ir a buscar cada vez. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a pensar si sois vosotros fluidos o no. ¿Sí? Esto antiguamente se le daba mucha importancia, saber decir las cosas rápido y bien. Pero ahora vamos a ver qué querrá decir ser fluidos y a ver si vosotros lo sois. Entonces, ahora os voy a poner una operación y no os voy a hacer decirla en voz alta. Cada uno lo puede hacer mentalmente, pero sí que quiero que levantéis la mano cuando la tengáis. Vamos a ver cómo de fluidos sois en hacer esta operación. ¿Vale? Algunos son muy rápidos, ¿eh? Vale, perfecto. Era 42, ¿no? Vale. No, porque algunos dicen 43. Muy rápido no vale, ¿eh? Si no está bien. Ahora otra. Ahora atentos, ¿eh? Aquí. Vale, ahora aquí ya cuesta más. Hay gente que ha levantado la mano. Hay gente que ha hecho uff. Claro, porque hay gente que para hacer esto necesita papel y boli. Y si no, pues me quedo también. Entonces, esto es no ser fluido, porque nunca no os había dicho, venga a sacar una libreta y un boli. Entonces, teníais que reaccionar rápido, hay que tener flexibilidad. Aquí hay gente que seguro que ha hecho 10 por 15
que es 150, y 2 por 15, que es 30, y entonces 180, o quizá alguien ha hecho 12 por 30, que es fácil solo multiplicar por 3 y después ya lo dividir entre 2, o quizá alguien ha hecho otra estrategia, ¿sí? Quizá alguien estaba intentando visualizar escrito el 15 y el 12 y hacer 2 por 5 y me llevo, y eso también, ¿eh? Ya. Pues eso es no ser fluido, ¿eh? Y ahora la última. Va, que algunos estáis muy animados, que habéis hecho las dos muy rápido. La última, atentos. ¿Vale? Menos y más lento, ¿vale? Y ahora es, todo esto, yo tengo que sabérmelo rápido y bien y decirlo, no. O sea, aquí hay diferentes tipos de fluidez. La primera que os he puesto es fluidez factual, y sí que son tablas de multiplicar, tablas de suma, de sumas de un dígito, las restas incluso. Esto sí que son cosas que hay que saberlas y evocarlas muy rápido. Hay que tenerlo automatizado, que no quiere decir que yo lo haya aprendido haciendo 6 por 7, 42, 6 por 7, 42. O sea, tengo otras estrategias de aprendizaje, pero lo que sí que quiero es que lo tenga al final automatizado, que si me preguntan 6 por 7, diga 42 en un tiempo razonable, que es, por ejemplo, menos de 2 segundos o de 3. ¿Sí? Y en cambio, las otras fluidez es computacional, procedimental, es lo que me tengo que saber es hacer rápido cómo se hace el mínimo común múltiplo, no el de 12 y 15, eso no me lo voy a saber de memoria. Lo que tengo que saber evocar rápido es cómo se hacía, qué significaba, y entonces depende de los números que me pongan lo haré de una forma o de otra. ¿Vale? Entonces, esta fluidez será muy importante y entonces habrá que saberla trabajar bien. Entonces, claro, antiguamente también venga, pues vamos a trabajar la fluidez, ponemos listas y listas y listas de este tipo de problemas, que no son problemas, esto es ejercicio mecánico total, ¿eh? Pero entonces, ¿con esto qué pasa? Con esto practicas fluidez, consigues practicar, pero ¿a qué coste? Ahí pierdes a mucha gente. No es óptimo. La gente que ya se las sabe, hacerle hacer esto no le sirve. La gente que no se las sabe tampoco le sirve. Entonces, ahí, por ejemplo, es otro momento donde la tecnología nos puede ayudar. No es la pregunta lo importante, es cómo la construimos. Si no te sabes cuánto es 6 por 7, que yo te recuerde que es 42, al cabo de un rato ya no te vas a acordar otra vez. Te tengo que reconstruir qué era 6 por 7. Entonces, podemos hacer cosas como basarnos en modelos mentales de la didáctica de las matemáticas y ver que las multiplicaciones tienes que, o sea, mentalmente te estás agarrando a uno de estos 4 modelos, el de suma iterada, el de modelo rectangular, modelo de grupos o modelo de saltos, y de ahí cada vez que un alumno, tú le vas preguntando, se parece mucho a la hoja de antes, pero cuando tiene un error, que le salga este modelo le puede ayudar, no le bloquea. Cuando tú tienes 7 por 9 y no sabes o te equivocas, si te ponen, no sé si lo veis, pero aquí si te ponen, venga, pues 7 por 9 lo puedes deducir de 7 por 10 y que la última columna es como si no estuviera. Un 7 por 10 es mucho más sencillo y restarle 7, que es la última columna. Entonces ahí ya construyes y se trata de construir muy rápido. Entonces esto, además, imaginaros poder tener de cada alumno o de cada grupo exactamente en qué punto de consolidación de la fluidez están en cada una de las tablas. Esto, si yo soy maestra de tercero de primaria, que estoy haciendo las tablas porque la del 7 aún no la he hecho, por eso está en gris, y me viene el de sexto y me dice, es que no se saben las tablas de multiplicar. Bueno, perdona, ¿quién no se las sabe y cuáles no se sabe? Porque en general sí que se las saben, quizá le falta esto, y esto no lo podemos olvidar a lo largo de los años. ¿Sí? Entonces esto también te da seguridad como profesor, de vale, tengo algo, porque nosotros tenemos el recuerdo idealizado de que nosotros nos las sabíamos muy bien, pero nos hubiesen puesto ahora, bueno, cuando teníamos la edad, a responder y quizá nuestro mapa de calor sería tipo así, que nuestra clase también esas 3 serían en rojo,
pero nosotros teníamos la idealización de que sí que nos lo sabíamos. ¿Vale? Vale, y entonces, ¿ahora qué pasa con los extremos? Porque toda esta diferentes dinámicas para construir conocimiento, después práctica de todos los contenidos y individualizada para cada uno, incluso práctica de la fluidez aritmética concreta. Pero ahora, con los alumnos que están en los extremos, ¿qué pasa? ¿Cómo los podemos ayudar? Además, porque lo otro era para todos. Entonces, aquí lo que hay que hacer, sobre todo, es no esperarse a que sea demasiado tarde. Si os acordáis del mapa aquel de colores que os he puesto al principio, imaginar si tú te das cuenta de que un alumno está en el rango muy bajo cuando ya está en quinto de primaria y ves que le faltaban iluminarse muchísimas bolitas de aquellas de colores. A un alumno de quinto de primaria intentarle hacer recuperar todo lo que no se le ha ido iluminando en el tiempo que debería es muy complicado. Entonces aquí es muy importante hacer intervenciones tempranas y que los alumnos que están en un rango bajo, ayudarles y hacer catch-up o hacer intervenciones para intentarlos poner al día. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, vemos que hay un montón de investigación de cómo hacer estos tipos de test. Estos test están muy probados y son preguntas que son sobre todo de fluidez aritmética, porque es un precursor después de la competencia matemática. Y entonces, si se diseñan los test y ves que has salido en el rango del cribaje universal por debajo del 30% universal, dices, ostras, este alumno necesita ayuda. Y lo que se puede hacer, que también está demostrado, es hacer intervenciones intensivas de entre 12 y 16 semanas de tipo de actividades que están pensadas, por ejemplo, esta para trabajar el concepto de número y de hacer descomposiciones del número muy rápida, o esta, por ejemplo, de trabajar esto de la aproximación de los números, de la estimación, de saber si aquí hay más o aquí hay menos y que lo trabajen mucho, o el concepto de línea numérica. Las tres cosas está demostrado que van muy bien para la fluidez aritmética, pues se puede hacer trabajar a los alumnos en esto. Y todo el diseño de todas las actividades que no sea ir probando, sino que sea basado en investigación. Entonces, cuando ya les has hecho la intervención, a los que no han pasado el cribaje, como si dijésemos, aquí puedes tener dos opciones. Tú miras, primero, tienes que ver que esta intervención la han hecho, porque también pasa con la lectura, con todo. Tu hijo va mal en lectura, intenta leer cada noche. Bueno, y después hay gente que lo hace y hay gente que no. Entonces, primero mirar que realmente lo haya hecho. Entonces, unos informes, por ejemplo, donde veas que, pues sí, este alumno cada semana ha hecho la práctica, vale. Entonces, ahora miremos a ver cómo le ha ido otra vez el último cribaje y si ha salido de la zona de peligro, perfecto. Este intensivo ha servido para hacerle el catch-up y ya se ha puesto a nivel. Que sigue, aunque lo haya hecho todo, sigue en la zona de peligro. Vamos a mirar, quizá tiene un problema cognitivo, quizá tiene una discalculia no detectada. Entonces, esto es muy importante hacerlo en primero y segundo de primaria. Todos estos estudios de cribaje para poderlos ayudar y que no sea demasiado tarde cuando nos damos cuenta. ¿Vale? Y entonces, ahora sí como final, esta gráfica es como que une todo lo que podemos hacer en el día a día en una escuela con unos alumnos, que es la unión de acciones que hacemos en gran grupo, construyendo conocimiento, acciones que hacemos de práctica, acciones que hacemos ya de trabajo de la fluidez, acciones que le hacemos a un alumno que hemos detectado que puede tener problemas y le hacemos una intervención extra. Cada vez que lo exponemos a cada uno de los contenidos, mirar que la curva del olvido se va allanando, no es tan pronunciada, porque cuando te van repitiendo la exposición a un contenido concreto, tú lo vas reteniendo cada vez más. Entonces, aquí se trata de optimizar, porque tú podrías llevarlo al extremo y decir, pues cada mañana les pediré todas las tablas de multiplicar, así serán como repeticiones, pero esto no es óptimo, porque gastarías y sacrificarías mucho tiempo en dejar de hacer otras cosas que también son muy valiosas. Entonces, recordar que tenemos muchas cosas que queremos que aprendan. Entonces, esto es como llegar a la optimización y esto con tecnología también nos podría ayudar.
cuál es el mínimo número de veces que le tengo que repetir a cada alumno, porque cada uno somos distintos, para que no gaste demasiado tiempo, pero sea lo óptimo para que lo vaya aprendiendo todo. Esto es un reto, aquí hay mucha gente de tecnología, podéis programar, ¿vale? Pero es importante. Y la otra cosa es las pruebas estandarizadas globales, internacionales, que estas también hay que darle mucha importancia, pero como decía al principio, es muy importante rascar qué hay detrás, porque si no, de los mismos resultados de PISA hay gente que dice, ¿ves cómo lo competencial no funciona? Porque PISA no está funcionando, hay que dejar de hacerlo competencial. Y hay gente que dice, pero si hay muy pocos coles que ya están trabajando bien lo competencial, claro que PISA no funciona, porque aún tendría que ser más gente, así vamos a poder cambiar. Es decir, del mismo resultado, hoy es gente que dice las dos conclusiones opuestas. Entonces esto no puede ser, hay que rascar, analizar bien y entender qué está pasando, cómo son las preguntas, cómo ha sido el contexto de la prueba y todo. Y entonces, así como idea en general, lo que sí que tenemos es que seguir evaluando los alumnos, evaluando los grupos, evaluando las escuelas y seguir evaluando todos los recursos que usamos, todas las metodologías que probamos. Contra más basadas en investigación estén, mucho mejor. Pero después, cuando se implementan, habrá que hacer estudios de eficacia para ver que estén funcionando y, si no, seguir el ciclo de renovación. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que hemos hecho estudios comparando con pruebas nuestras, que sería la del medio, y ver que contra más años que están utilizando unos recursos, mejor resultados tienen, pero son unas pruebas propias. Después puedes hacerlo con pruebas como por ejemplo las competencias básicas, que son no internacionales sino locales, pero están estandarizadas, y también ves que contra más años llevan utilizando unos recursos, mejor resultados tienen. O puedes hacer pruebas con internacionales, por ejemplo esta es de Teams, y en 2 cursos distintos ver cómo hay evolución en el desarrollo matemático, ¿sí? Y entonces la idea es cerrar el círculo, ir haciendo círculos y nada de prueba-error, porque las primeras pruebas ya se hacen basadas en investigación. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado y seguimos con el ciclo. Gracias, Laura.